Vamos a hablar con el doctor Eduardo López, vamos a hablar con Alberto Cormillot, dos grandes amigos de este programa. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? Eduardo, explícanos este punto, que es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, porque hay muchos casos de que el marido sea negativo, la esposa positivo, o la esposa negativa, el marido positivo. ¿Cómo es esto? No, esto es fácil de explicar. En los ambientes familiares comunes, no donde hay hacinamiento, pero en los comunes, el porcentaje de contactos estrechos que se contagian después de un caso índice en la familia es 15%, promedio. 15%. O sea, es un porcentaje bajo, ¿no? Ustedes se hubieran pensado que es más. Hay varios trabajos demostrando que va entre el 12, el 15 y 18%. Y esto está dado básicamente, diríamos, por el momento que el individuo empieza a eliminar el virus y cuál es la magnitud de la eliminación del virus. En el caso de ¿cómo se llama? De Martín Iturralde, en primer lugar, Iturralde, que decir que en primer lugar no es un enfermo de riesgo, porque hace más de 6 años que tuvo el cáncer y que ya no recibe ningún tratamiento oncomatológico. Por lo tanto, es un paciente... Espere, déjeme terminar el punto anterior. Para terminar el punto anterior, usted dijo entre un 12 y un 15% la posibilidad de que dentro de una familia donde no hay hacinamiento, digamos, se produzca el contagio. Entonces, si ese es el porcentaje en una familia, esa persona en su grupo de trabajo, en su oficina, en este caso estamos hablando de políticos que tienen reuniones, entonces, ¿cuál es el porcentaje? ¿Menor aún? No, eso no se sabe, eso es una buena pregunta, porque en realidad depende de cómo es el trabajo. Si usted, por ejemplo, está trabajando en un ambiente cerrado, pegado, durante varias horas, el riesgo es que probablemente sea mayor que con su señora. Su señora sale a trabajar. ¿Pero duerme en la misma cama? Sí, pero está bien, duerme en la misma cama para que vea cómo duermen. Digo, es un tema que yo no me voy a meter en esto. Lo que yo le digo, si usted tiene alguna duda, hay 4 o 5 trabajos publicados con respecto a cuánto es el riesgo en familias comunes. Cambia cuando hay hacinamiento, cambia cuando hay conglomerados como sea inquilinatos o como sea barrios populares. Hablo de familias comunes. Trabajo en China, trabajo en Singapur, muestran claramente que este es el porcentaje. Perdón, Eduardo, una pareja con 3 hijos, sí. 5 personas totales viviendo en una casa. Sí. Si uno da positivo, la probabilidad de que los otros 4 sean positivos es solo 15%, ¿entendí bien? Bueno, eso es lo que dicen los trabajos. No. Por ahí es muy interesante, pensamos, erróneamente creíamos otra cosa. Y en un ambiente de trabajo quizá mayor. Perdón, en los ambientes de trabajo, aunque les parezca mentira, son ambientes que son mucho más estrechos que una familia. Claro. La familia normal tiene 2, 3 cuartos. No va a comparar, doctor. Bueno, yo no puedo comparar lo que está publicado, ese es el problema. Si alguien demuestra que este porcentaje suba al 50%, lo publicará. Hoy por hoy es esto. Te digo que no solo de los chinos. Estados Unidos, el CDC acaba de publicar en el mes de abril el primer informe de cuánto se contagian los convivientes y esa rodea el 13%. Está claro, listo, no hay más debate. No hay más debate, chicos. Es interesante el dato, que Insaurralde no es paciente de riesgo cuando todos estábamos convencidos. Explícanos eso, Eduardo. Yo estaba convencido. Que haya sido acabás de destruirnos 2 mitos con los que comenzamos el programa. El contagio es entre el 13 y el 15% estrecho en familia y Martín no es paciente de riesgo. Vuelvo a repetir, familias en condiciones comunes, porque después te traen los datos del hacinamiento y dicen, son 2 cosas distintas. Quedó clarísimo. Sí. En el caso de Martín Iturralde, él tuvo una enfermedad oncológica hace por lo menos 6 años, si no me equivoco, del cual fue tratado, y yo creo, más razón para mí, fue tratado y yo creo que está libre de tratamiento por lo menos hace 4 o 5 años, creo. Si él estuvo libre de tratamiento hace más de 4 años, él ya recuperó todas sus defensas. Si no recibe ningún tratamiento. ¿Me explico? Recuperó todas sus defensas y él se puede defender perfecto. Bueno. Por otro lado, a mí me parece excelente que quede en observación en un lugar donde pues, se lo puede monitorear. Porque esta enfermedad lo que tiene de tramposa, que al principio uno se ve fenómeno y después del 3.º o 4.º día, sobre todo y después del 5.º, comienza con las complicaciones. Así que a mí me parece excelente que se lo monitoree,
que se le haga tomografía computada, que se le mire cómo está saturando, cómo llega su oxígeno, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece excelente, porque además él continúa con fiebre, entonces hay que monitorearlo. Me parece excelente, y ese hospital que están hablando es un muy buen hospital y está preparado para esto, ¿no? Muy bien. Para Alberto. Esa es una muy buena noticia, pero para utilizar este caso, porque hay muchas cosas que no sabemos y hay mucha confusión. En este caso, su esposa debe también hacer distanciamiento social, sus compañeros de trabajo, ¿lo mismo o no? En primer lugar, hay que diferenciar. La esposa tiene que quedarse en cuarentena, porque la PCR de hoy es una foto y por ahí ella comienza, ojalá que no, porque puede comenzar con síntomas dentro de 3-4 días, entonces tiene que hacer la cuarentena. Positiva y asintomática. Puede ser. Yo no sé si es positiva o negativa, no tengo el dato. No, es negativa, es negativa. En 2 o 3 días puede ser. Es negativa. Asintomática Lo que positiva. hoy es negativo, si yo no le haría más nada y esperaría 14 días. Si a 14 días no tiene síntomas, vuelve a su tarea normal. Pero supongamos que queremos saber si finalmente hay que repetir la PCR, diríamos no antes del 7º al 10º día. ¿Está bien? Alberto, espera que le quiero preguntar a Cormillot. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Vos que tenés un poco más de experiencia política, Alberto, y sanitaria, una mezcla de las dos, ¿cómo te parece que actuó el gobierno nacional suspendiendo la visita a Catamarca? ¿Crees que fue por esto o porque no quisieron ir a Catamarca teniendo en cuenta que tiene 0 casos y se aprovecharon de este muy buen pretexto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que deberían haber parado con las visitas antes, posiblemente, ¿no? ¿Vos lo pensaste esto, Alberto, todos estos días con las visitas al interior, este tema? Sí, no solo lo pensamos, sino que lo hemos hablado con los colegas. Lo que te quiero decir es que estando Eduardo López ahí, es muy difícil dar una respuesta porque eres el maestro de todos nosotros, ¿no? Así que... Pero bueno, pero quiero ver tu visión, digo, un poco más sanitaria, en el sentido de... ¿Tenía sentido que el presidente visite el interior viniendo del AMBA, donde es el foco de la pandemia? No sé, muchos opinan que no fue la mejor idea, ¿no? Que él debería quedarse como todos nosotros en casa, ¿no? En la medida que puede. Yo voy un poco más lejos, aunque me tilden de nuevo Bilouten. Yo creo que los que vivimos, con todo respeto, yo con esto, que los que vivimos en AMBA, para ir a lugares donde hay pocos casos, tenemos que justificarlo. Está muy justificado. No digo que nos encierren, no digo que nos pongan una lo que caja está de pidiendo cristal. el gobernador. Digo, a los que no somos, Capital y GBA, Bahía Blanca, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, Córdoba, Fabián, si no justificamos la razón... Digamos una cosa. Acá. Al que critican porque habla mucho, porque está enojado, hoy le está dando la razón el número de positivos que hay en AMBA. Mientras uno libera, salen todos a correr y parece que falta solamente una ese es otro tema, ahora vamos a debatir eso. En la provincia está ese es otro tema, pero banca, ese es otro tema. Yo estoy hablando de otra cosa completamente. Yo estoy diciendo... No, es lo mismo. No es lo mismo. Yo estoy diciendo que si estamos preocupados, si armamos un estado de sitio, un caos, el país en llamas, porque los runners estaban en Palermo, desde el punto de vista epidemiológico es exactamente lo mismo, a que estén todos los funcionarios sentaditos hoy, uno del otro sin barbijo, en La Rioja. ¿Cuál es la diferencia? Se lo exigimos a los runners y no a los funcionarios. Para acciones que se hacían por vía digital en 2015. Digo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidente, es verdad. Inauguraba obras. A ver, Gustavo. No, le quería preguntar a Eduardo, teniendo en cuenta que la recomendación, obviamente, para la pareja de Insaurralde, para Sirio, es, bueno, ahora va a tener que hacer aislamiento por 14 días. Y que Insaurralde estuvo con contacto estrecho con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que ya se hisopó y está esperando el resultado. Uno supone que el ministro también tendrá que hacer, aunque le dé negativo, el aislamiento. Pero como el ministro además estuvo en contacto estrecho con el presidente... pues así es la cadena. La pregunta es, ¿el presidente también, que ha sido hisopado, también tiene que hacer el aislamiento preventivo, aunque le dé negativo, durante 14 días? No, ahí hay que diferenciar. Hugo Arroyo es un contacto estrecho. Estuvo con el presidente, con Martín durante más de 15 minutos y rompiendo el distanciamiento social. Entonces hoy le sacamos la PCR. Si la PCR es negativa,
no me garantiza de que él que ya puede volver a trabajar. Tiene que seguir con la cuarentena. ¿Por qué? Porque se la estamos sacando muy precoz. Tuvo contacto ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, o creo que fue ayer, y todavía él está empezando el periodo de incubación. ¿Está claro? Sí. Entonces, Hugo Arroyo tiene que hacer la cuarentena por 14 días y si vuelve a tener algún síntoma, tiene que volver a estudiarse. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Me explico? Pero siguiendo... En el caso del presidente no, y voy a explicar por qué. Porque en general, diríamos, Hugo Arroyo no tiene síntomas, Daniel, y además recién tiene un día de contacto con el caso índice. Pero te pregunto, pero Eduardo, si Daniel Arroyo, vamos a la otra hipótesis, Daniel Arroyo da positivo. Si Daniel Arroyo positivo, el presidente hay que entrar en cuarentena e hisoparlo. Tiene que hacerle el mismo manejo que hicieron con Daniel Arroyo. ¿Está claro? Doctor, estamos hablando de que, clarísimo, que Daniel Arroyo dé positivo. Doctor, le hago la inversa. Si la convivencia en un hogar que no es de hacinamiento no garantiza o la probabilidad es baja, ¿cuáles son realmente las condiciones para que sea alta la probabilidad de un contagio? Muy bueno. No sé quién me la hizo la pregunta, Noriega. pero... ¿qué tal, Noriega? ¿Cómo le va? Bien. No, Noriega lo conozco hace tiempo. Adrián, seguramente. Sí. Entonces yo creo que el tema es así, no hagamos con chicana, que yo soy un tipo serio. El tema es así. Hay individuos primero que se llaman grandes supercontagiadores o superpropagadores, que son individuos por causa no bien estudiada que eliminan gran cantidad de virus. Y son los individuos que ingresan a ambientes cerrados con mucha población y que permanecen varias horas con ellos. Vamos a dar ejemplos. El baby shower en Necochea, el casamiento de Carrasco, por ejemplo, los muchachos la mateada de Entre Ríos. La mateada de Entre Ríos, lo de Formosa, que es muy interesante, ¿no? Llegó una persona y fíjese lo que pasó. Entonces, esos se llaman grandes propagadores. ¿Qué es lo que favorece esto? El ambiente cerrado, el tener pocos síntomas y no prestarle atención, ¿no? Y el otro lado es permanecer tiempos en el mismo ambiente. Fíjese los inquilinatos de Valvanera. Compartían la cocina, compartían el baño, 15, 20 personas en la misma área, por ejemplo. Eso es casi como pescar en la pecera para el virus, ¿no? Entonces, estos son lo que hace que sean los grandes contagiadores. Exactamente. Pero Eduardo, tenés un cerrado o semicerrados por horas. Sí, Eduardo, ¿tenés un monitor? ¿Estás viendo la pantalla? ¿Nos estás viendo? Nos escuchás nada más. Bueno, no me la pasa. Porque vamos a poner un video que fue el que puso en alerta al gobierno, que es un saludo de Daniel Arroyo y el presidente, que compartieron un avión muy chico. Sí, a ver si lo podemos poner. Mirá el video. Esto es en La Rioja. Ejemplo, así que acá está. Si me permiten, a mí me preocupa más el avión chico, por ejemplo, y un saludo al aire libre. Bueno, fue un avión chico. A ver, ¿podemos poner acá mudo? Así vemos bien el saludo. En La Rioja estamos sin barbijo. Él le pone el codo, el presidente, a sus interlocutores, pero con Arroyo, viste que estrechan las manos. Pasa medio raro. No, y luego cuando regresa... Los micrófonos, ¿no? También se tocaron los micrófonos. Sí. Se tocan las manos. Se tocan las manos, digamos. No se dan la mano, pero es casi lo mismo. No, a pesar de que beso en la mejilla no hay, ¿eh? No, pero suponiendo que Arroyo estuviera contagiado, simplemente le pone a lo sumo el virus en la mano. O sea, en ese caso Alberto tendría que llevarse la mano a los ojos. No es que por el simple contacto lo va a contagiar. Y antes también. Acá está... El Televín del virus es. Y sí, es el Televín del virus, claro. Pero qué interesante, o sea que si... Ahí está el micrófono, dicen, ¿no? Si Arroyo da positivo, esperemos que no, habría que... otro micrófono agarra Arroyo. Sí. ¿Y qué? ¿Pediría licencia? ¿Asumiría Cristina? No, muy buena pregunta, muy buena pregunta, Regato. Claro, tiene que tomarse 15 días, tal vez con 15 días más de plazo, tal vez con un mes más de plazo. Tenés que limpiate que se te saca. No, es que tiene que asumir Cristina, lógicamente. Es el sueño de ustedes, Mañana, mirá, se me cayó. Es el sueño Mañana de ustedes, mismo ¿no? tiene Entre nosotros, el sueño, ¿no?
Están esperando de rodillas que haya positivos por todos lados. Bueno, y esperemos seguir acá, eso sí. Gustavo. Firmes como rulo de estatua. Claro. Sí. Firmes como rulo de estatua. ¿El doctor al aire no? Los dos doctores, sí. Hola. Los dos doctores, Alberto y Eduardo, sí. Una sola pregunta, doctor López, un gusto. Le quería preguntar... Sí, tu nombre porque a él le gusta con toda razón saber quién pregunta. Periodista, le quería consultar, van casi 90 días de cuarentena, los chicos en Capital Federal salieron 6 horas en total, en Gran Buenos Aires no está permitido. En numerosos países con cuarentenas que se aplicaron siempre tuvieron un permiso de 1 hora diaria para salir con sus padres. Yo quería preguntarle, a todo esto el presidente recibió a los directivos de UNICEF, el jefe de gobierno de la ciudad también recibió a la directora de UNICEF y no cambió nada. Entonces los niños hoy pasean en la clandestinidad. Yo le quería preguntar si se subestima el impacto psicológico que puede generar en los niños y adolescentes la prohibición de salir al menos 1 hora diaria con sus padres. Mire, primero creo que los chicos no están en la clandestinidad. No sé, a veces usamos palabras que me hace acordar a la dictadura esto. No, pasean en la clandestinidad, digo, porque no tienen permitido. No, en Gran Buenos Aires solo permitieron que fueran a hacer las compras y en Capital 6 horas en 90 días. Los chicos pasean sin tener permiso, si eso usted me quiere decir. Bueno, eso es el tema. Está bien, déjeme que yo lo ponga en un término más lógico y más médico. El tema es así. Los chicos, en primer lugar, son individuos enormemente plásticos que durante la cuarentena tuvieron que cumplir con tareas para el hogar. Segundo, pudieron compartir con los hermanos muchas veces. Tercero, pudieron hacer actividad lúdica, con lo cual los trastornos psicológicos del chico son mucho menos importantes, le voy a decir la verdad, que el adulto mayor. El adulto mayor, un gran grupo en la ciudad de Buenos Aires vive solo o vive con una pareja de la misma edad de él. En tercer lugar, son los que tienen que tener mayor cantidad de cuarentena y son los que se deprimen mucho más que los chicos. Pero la diferencia... Termino el concepto. Pero los adultos mayores son población de riesgo y los niños no. Muy bien. Bueno, ya me contestó, le agradezco mucho. Justamente por eso que al adulto mayor uno lo resguarda, como bien dice usted. El chico, diríamos, yo le digo que prácticamente de esta cuarentena larga no le va a quedar ninguna secuela psicológica. No es lo que dicen los estudios que se publicaron, doctor. Se acaban de publicar un paper de la Universidad Miguel Hernández de España diciendo que el 40% de los niños han tenido impacto. Se hizo un estudio de 2.000 personas. No es lo que se está estudiando. Las primeras aproximaciones no dicen esto. Pero déjeme terminar. Yo le dije impacto o secuela. Yo le dije secuelas, que es un tema distinto porque necesita a través del tiempo. El impacto inmediato sí existe, por supuesto. Pero el chico, la secuela no le va a quedar. Esta es la diferencia. Pero la pregunta, ¿cuál es la justificación para que se queden encerrados cuando en tantos países pueden salir? ¿Por qué tantos países determinaron que no es un riesgo para la población que los niños salgan 1 hora por día y aquí se considera que efectivamente lo es? Permítame, en primer lugar creo que está equivocado. Las escuelas fue lo último que se abrieron en las cuarentenas. No, las escuelas no, los paseos, doctor. Déjeme ver, las escuelas último que se abrieron en las cuarentenas. Los paseos, cada uno manejó su propia modalidad. Por ejemplo, si usted va a Nueva Zelanda, que lo tenemos como modelo, Nueva Zelanda primero abrió lo productivo y después lo social. Lo último que abrieron fue los paseos de los chicos. Otros países lo utilizaron en forma mixta. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos que salgan día por medio primero. Un día un número, después otro. Después se permitió a los dos. No, fin de semana, ahora, doctor, una hora por fin de semana. Está bien. Por semana, no día por medio. Acá hay un tema con todo respeto, que es la discusión. Por un lado tenemos cuánta cantidad de casos y por otro lado tenemos que seguir aumentando que la gente circule más por la calle, incluyendo los chicos. Los chicos tienen un tema interesante, que los chicos son transmisores, no grandes transmisores sin que nadie se dé cuenta, porque tienen pequeños catarros, porque hacen enfermedad muy benigna, pero igual transmiten el virus. Si esto es, vamos a suponer su tesis, ¿por qué los chicos se quedan? Vamos a suponer que hay un error en esto. Creo que no es el error que está discutiéndose en la pandemia, honestamente. Me parece que hay cosas mucho más importantes en esto. Y yo creo que, sinceramente, hay que tratar de no generar una grieta de cada medida, porque si no es imposible. Así no hacemos nunca consenso. Usted mantiene su posición, yo se la respeto,
usted acepta la mía, y bueno, un consenso de grupo. Fabián, aclarado el punto. Pregunta Úrsula. ¿Me dejas hacerle una pregunta a los dos doctores? A los dos. Arranquemos por Cormillot, pobre, porque Cormillot. López no, pobre, no le damos descanso. Quisiera preguntarle a los dos a ver qué es lo que opinan sobre esto. Hay muchos municipios donde la tasa de positividad es mucho más alta de lo esperado. Algunos llegan al 40% y no llegan a la tasa de duplicación para pensar en pasar de fase. Están entre fase 3, fase 4, no llegarían a pasar a fase 5 a fin de mes. Ustedes, dentro de este contexto, ¿qué recomendarían? ¿Flexibilizar, no flexibilizar, cambiar alguna rutina dentro de casa si es que este aislamiento se extiende en el tiempo, al menos en estos lugares donde el brote todavía no se logra controlar? Alberto. Te escucho primero a vos, Eduardo. A ver, usted plantea de que que el brote no se puede controlar. No, sí, No porque tan rápido como el R0, claro. según ella, no sí. crece tanto, pero la cantidad absoluta de contagios es alta. Claro, pero la cantidad absoluta, esto es todo otro tema técnico, la cantidad absoluta de contactos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires está porque los casos existen y existían, pero no se testeaban. Ahora que estamos testeando puerta a puerta o vamos a los conglomerados, ahí aparecen los casos y aumentan mucho. Esto implica inexorablemente dos cosas, que el número de casos va a seguir aumentando, y lo segundo, que por ahora tenemos una tasa de ataque en edad de 34 años que son adultos jóvenes que tienen poca chance de complicarse, salvo que tengan comorbilidades, a diferencia del adulto mayor. Este es el tema. Segundo punto, para uno contener el, para contener el brote. Sí. No, quería recordar, Eduardo, que vos hoy el dato que nos mandaste de las camas ocupadas, que es un dato importante para tener en cuenta, ¿no? Las camas de terapia intensiva ocupadas. ¿Y cuántas son? Y pocas. ¿Qué porcentaje? Entre el 30 y el 45%, ¿no, Eduardo? Correcto. ¿En la provincia de Buenos Aires también? También. Sí. ¿Y por qué están tan en pánico entonces? Goyán diciendo que se puede. Goyán dijo ayer que se pueden quedar sin camas. Goyán dijo al ministro de Salud. Va de ¿por qué? 200 a 400 a 600 a 300 a 1000. Perdón. Que contesten los médicos. De casos. Y ahí se contestan los médicos, contestan lo que saben. Contestan los médicos. A ver, contestan Alberto y Eduardo. A ver. Buen tema sacó Alberto. Sí. Experto ahí. No. A ver. Ustedes tienen tres situaciones desde el punto de vista del manejo. Aislamiento de los casos, que es el primer mecanismo que hay que hacer para evitar que el virus siga transmitiéndose de un enfermo a un sano. Esto se puede hacer. Si los casos son leves, van a los centros de aislamiento o van a los hoteles. ¿Está bien? El segundo grupo son los confirmados que requieren algún tipo de internación. Por ejemplo, el caso de Insurralde, que hay que controlarlos. Se internan en hospitales o en sanatorios. Después hay un grupo que requiere sí internación, que van a los hospitales y después son los que van a terapia. En la medida de que uno pueda aislar los enfermos, y este es un punto crítico, sobre todo los leves, ustedes van mermando la capacidad de transmisión del virus. Esto está en todo lado, por eso todos los individuos que tienen cuadro leve se los aísla, ya sea en su domicilio, en los países que tienen buen control, o en el caso nuestro, sí, van a centros de aislamiento o a hoteles o donde sea. Este es el mecanismo con el cual uno tiene que tratar el virus. Por un lado, aislar lo más rápido posible y hacer testear todo lo máximo que se puede. Sí. Ahora, si el brote no se controla, es cuando nosotros hacemos las medidas incompletas. Si no, es el modelo de Chile. Chile dijo, no, me voy a jugar a testear. Testeó más de 100.000 personas, tiene testeada Chile. Fíjese lo que le estoy diciendo, una cantidad enorme, o más de 100.000 casos tiene. ¿Qué le ha pasado en Chile? Que ayer hoy viernes tuvo que instalar la cuarentena completa y restrictiva, como decimos nosotros al principio. Pero la pregunta es esta que hace Ceferino a partir del comentario que hizo Alberto. Si están entre el 35 y 40% de las camas ocupadas de terapia, ¿por qué el ministro de Salud de la provincia dice que en cuánto tiempo se quedan sin camas? Y dice
A mediados de julio, seguro. Igual una vez. ¿Ustedes coinciden con eso? Perdón, igual tengamos De terapia. Pero las camas de terapia... pero son las camas de terapia en el sistema público, por ejemplo, tanto en Capital como en GBA. No es el total de camas, que son mucho más, y que la provincia... Ya lo dije, Entonces, Pero ¿por el qué el sistema ministro dice público, eso? perdón. 10.000 camas. El sistema público y el Reato no privado... está inventando, eso, pará, el ministro lo dijo. Pero, perdón. Pero Busquemos la frase textual del están ministro los para no... médicos. Las camas de terapia intensiva, lo que dice el doctor Cormillot, serían el 43, 44%, lo que dicen las fuentes públicas. Ahora, si es así, ¿se justifica que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires esté tan temeroso o no se justifica según ustedes? Bueno, yo creo para mí que... es difícil. Sí. Adelante, Alberto. No, dale. No. Porque yo voy a decir lo mismo que vos. Bueno, Alberto, dale. La ABA primero. No sé, lo que pienso que todavía no se sabe en qué momento. Se cree que el pico va a llegar en los próximos 15 o 20 días. Pero es muy difícil saber qué cantidad de gente va a haber, ¿no? Lo que no sé si ese tipo de mensajes alarmistas ayuda. Pero bueno, de todos modos yo creo, volviendo a la pregunta que yo por mi parte lo había contestado, que hay que hacer en un municipio que tiene muchos casos, yo creo que aislamiento y testeo es la respuesta para la mayoría de las cosas, ¿no? Distanciamiento social y testeo, no aislamiento. Distancia social y testeo, ¿no? Y en los que pueden... A ver, tenemos la frase... Queremos poner la frase textual del ministro Goyán porque... La provincia de Buenos Aires en general está tan inquieto, ¿no? Bernie habla mal del presidente, habla mal del ministro de Seguridad, dice el domingo que su líder es Cristi, digo, tan como, no sé qué... Bueno, igual respecto de la cantidad de camas de terapia que decía Gustavo... No sé qué tomará. Quieren venir a correr. Están con ganas lo de bonaerenses. Lo que hay que aclarar es que, lo dijeron las autoridades, hoy el sistema público y privado de salud en el AMBA funciona de manera conjunta. Entonces, cuando se habla de cantidad de camas de terapia, se habla del sistema público y el privado. Y recién dijo algo interesante el doctor López, que primero que el porcentaje de enfermos que llega a terapia intensiva, hasta ahora nos habían dicho que era el 15%. Y además, López dijo algo interesante, que el promedio de edad de los contagiados hasta ahora lo que es entre 30 y 40. Lo que plantea Ceferino y contesta Alberto, no es la matemática. En la matemática estamos todos de acuerdo. Lo que Ceferino plantea es necesario con los números de matemática que todos tenemos un número compartido. No, pero yo no me animo a afirmarlo. Una amiga que trabaja en el Fernández, en el Hospital Fernández, digo, para ponerle nombre propio, si no queda en un número abstracto. Me dice, hay 12 camas de terapia intensiva en el Hospital Fernández, están todas ocupadas. Está bien, sí, perdón, Diego, ahí debe haber... No tomemos un hospital solo. Yo te puedo dar el número exacto. No. Son 114 camas. 114. Informe oficial de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuántas libres hay? Perdóname, déjame terminar. 114 camas sobre 300 solamente del sistema público. Solo del público. El sistema privado tiene un montón de camas libres. Con lo cual, no digamos que... Sí, bueno, el Hospital Fernández lo tiene tomado. Quizás el Durán no. Digo, tomemos los números globales. Pero la provincia de Buenos Aires, acabo de chequear el informe de hace un ratito, son 136 camas en terapia intensiva. Acá está la frase, acá está la... Prepaga donde se va a atender. Perdón que me cruzo. Perdón que me voy a cruzar. No. La tapa es la tapa de Crónica, título... Esperen que esto es lo que estamos debatiendo. ¿Lo ves bien? Es la tapa de Crónica de hoy. Ahí me quedo quieto. ¿Ven el título superior? Ahí está. En 30 o 40 días se pueden terminar las camas de terapia intensiva. Ahí está el título. Y agrega... lo aseguraron desde el Ministerio de Salud bonaerense. O sea, lo que dice el doctor Cormillot me parece muy interesante, es decir, ¿por qué generar tanto miedo de lo que va a pasar dentro de 30 o 40 perdón, días? ¿Y si tienen razón? Bueno, pero ¿Y si estamos dentro de 30 días diciendo que tuvieron razón? Tomás una medida. ¿Puedo ser el número de algunos científicos del CONICET, que nosotros le preguntamos en su momento a Quiroga. Era de Quiroga, que es muy respetado, pero que en este caso no acertó, daba para la segunda semana de junio la ocupación. Hoy tenía mil y hoy afortunadamente... ¿Cuántas hay? No, y él reconfiguró y ahora dice recién en 40 días. ¿Puedo opinar distinto a lo que se intenta? La ocupación o la no ocupación de camas tiene que ver con la detección temprana del virus.
Tiene que ver con que tenga positivo del virus grave. La razón principal por la cual se empezaron a repetir todos los programas detectar, tanto en ciudad como en provincia, tenía que ver con eso, con que se pudieran hacer aislamientos fuera de los hospitales para poder tener esas camas libres. Pero hoy están libres las camas de terapia. Y uno de los planteos de Goyan al respecto es que él encuentra que por un lado hay medidas en ciudad y hay acciones. Pero miren que los jefes de, y esto lo saben Alberto y Eduardo, los jefes de urgencias, de emergencias de cualquier hospital público o privado, cuando entra un paciente con determinadas condiciones que requiere terapia intensiva, no preguntan si es coronavirus o no. El examen se le hace después. Sí, claro. Ahí hay un termómetro claro que es la realidad. Hay un termómetro claro que es la realidad. Es cierto. Hay un termómetro. Golián, que quizás tenga razón. A ver, Eduardo, sí. No, Fabián, yo le voy a explicar exactamente cómo es el tema. En la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos, están ocupadas el 35% de las camas con COVID y sin COVID. O sea, estamos jugando en contra del COVID, totales. En la provincia de Buenos Aires están ocupadas el 46% de las camas, COVID o no COVID, siempre sistema público. Y en todo el país es 43% de las camas. Quiere decir que en realidad, si uno desagregara al COVID y no COVID, por COVID todavía están ocupadas menos número de camas. ¿Está claro el concepto? Claro. Esto no implica que si el sistema, por ejemplo, se desbordara, que apareciera un barrio que tuviera el 100% de todos, es probable que entonces se sature el sistema aquí y en Estados Unidos. Claro. Hoy por hoy, lo que uno está viendo es que hay un aumento del número de casos con una curva que ya no está mesetada. ¿Y qué porcentaje va a terapia? Se sabe, 3 al 5%. O sea, de los contagiados, el porcentaje está estudiado entre el 3 y el 5% ¿Tiene alguna que requiere terapia con la letalidad? Bueno, perdón, claro. pero a ver. Si usted mira es así, número redondo, 80% enfermedad benigna, alrededor del 15% requieren internación, moderados a graves, pero no terapia, y un 5%, algunos lugares 3%, van a terapia. Y usted por suerte tenemos un gobierno y un ministro que lo que intentan es leer un poco más allá, no el día a día, porque si no, cuando llega el más allá, un mes ya es tarde. Cuando Argentina decide entrar en cuarentena, el 20 de marzo, es para fortalecer un sistema de salud que estaba flaco. Ahora lo que estamos diciendo, no que los 1.400 casos van a cama, lo que estoy diciendo es que si había 200 casos, 10, proporción lo que decía el doctor, iban a cama. Cuando hay 1.000, son 50. Cuando haya 10.000 va a haber 500. Si se siguen incrementando, si la curva sigue creciendo, se van a necesitar cada vez más camas. Entonces lo que hay que tratar de contener es el contagio, independientemente de la cantidad de camas. Cuanto más contagios haya, a la gente que le toque contagiarse va a necesitar cama o no. Entonces, de acá a un mes, si la curva sigue creciendo, las camas no van a alcanzar. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de eso. No hace falta ser inteligente. No sé si hace falta ser inteligente o no. Lo que digo es, hoy no voy a quebrar un off porque lo hablamos al aire con el ministro de Salud de la Nación y hablando sobre las camas de terapia intensiva dijo, no hay ningún problema. Hoy no son un problema. Porque dijo, hoy no son un problema. En un mes. Y cuando le dijimos, pero dentro de 30 días puede serlo, como dijo el ministro de la provincia de Buenos Aires, dijo, bueno, yo no veo ese el gobernador Kicillof había dicho que el invierno pasado, y bueno, el doctor López podrá corroborarlo, se había casi colapsado el sistema de salud, no por el COVID, sino por la cantidad de enfermos respiratorios. Le pasó un montón de países. Claro. Porque hablamos como si solo en la Argentina... Claro. Puede que con los mismos datos el ministro de Salud de provincia lleve adelante una conclusión y el ministro de Salud Nacional lleva adelante otra. Ginés, en general, siempre tiene un optimismo y una minimización del problema que... Hay que ser precavido, hay que tomar de medidas. Con la que yo no coincido, de Ginés. Bueno, no iba a haber coronavirus, ya sabemos lo discutido. Aprovechando que está Eduardo López. Espera que Eduardo quería aclarar algo. Espera. Quería sacar algo, Eduardo. No, yo creo que decir que... A ver, el otro día escuché a Bernica, a quien respeto, ¿no? Esto va a ser una bomba atómica. La verdad que no ayuda ni para entender a favor ni para entender en contra, ¿no? Claro. Esto es una pandemia, las pandemias son siempre impredecibles, diríamos, y hoy por hoy nosotros vamos en camino hacia tener mayor número de casos, pero
por ahora, y es evidente que el número de casos que tenemos no está impactando sobre terapia intensiva, a pesar que aumentó. Porque si no, teníamos las camas ocupadas de terapia. Clarísimo. Esa es la síntesis. Chile tiene 97% de sus camas de terapia intensiva, públicas y privadas, llenas, y están empezando a internar enfermos en los pasillos de los hospitales. Yo ayer tuve una videoconferencia con gente de Chile, médicos, que están trabajando en eso. Los que conocen la clínica Las Condes, que es la clínica famosa de Santiago de Chile, está saturada total, no puede internar un solo enfermo más. Bien. Doctor Eduardo, espera que Eduardo, abrazo, gracias. No, muchas gracias, saludo a Alberto y a toda la mesa. Gracias por todo, Eduardo. Gracias como siempre. Hasta luego. Alberto, última pregunta. Voy a un tema tuyo propio. ¿Es verdad que como consecuencia de la cuarentena hemos engordado? Sí, se ven engordado, bueno, algunas muestras, porque no hay una estadística a fondo, pero 3-4 kilos fácilmente ahora, ¿no? En la mayoría de la gente. Hay gente que se ha cuidado, gente que está cuidándose. Nosotros en los grupos tenemos gente que se ha mantenido y gente que ha bajado de peso, ¿no? Pero esos son de los que se están atendiendo. Y decime, ¿y es producto de no hacer nada, producto de hacer menos, producto de comer muchas harinas? ¿Qué es? Todo. El alcohol. Mira, alcohol. Harinas, alcohol. Mucha gente se volcó a cocinar. Mucha gente está cocinando, gente que antes no cocinaba. Y no precisamente ensaladas, ¿no? O sea, la gente... Guisos, hace frío, claro. Entonces, un poco realidad y otro poco pretexto también, ¿no? Pero bueno, genera mucho estrés esto, y el estrés genera apetito, y genera apetito de cosas densas, de cosas con cantidad con densidad calórica. Se genera, primero que me puse a cocinar y yo nunca cocinaba. Segundo, que además cocino cosas calóricas. Exacto, y además hay una cosa que hay que destacarla, que no se menciona lo suficiente, que entre los factores de riesgo para contagiarse, para tener una peor evolución y para recuperarse más lentamente, está la hipertensión, está la insuficiencia coronaria, está la diabetes y está la obesidad, que es la madre de la hipertensión y la diabetes. Que pensar en las víctimas de la cuarentena, ¿no? Digo, porque la cuarentena va a traer aparejada víctimas también, ¿no? Sí, o sea que... Eso hay que destacarlo, porque la gente dice, bueno, yo total como cualquier cosa. No, pues sí, el que tiene la posibilidad de comer, ¿no? De elegir, el que tiene la posibilidad de elegir, debería elegir más de los alimentos que son protectores y no de los alimentos que deprimen la inmunidad, ¿no? Eduardo recién hacía mucho énfasis, bueno, y Serralde ya recuperó sus defensas. Las personas con sobrepeso tienen sus defensas bajas, tienen menor recuperación, o sea, sus linfocitos, sus glóbulos blancos y todo el resto del sistema de defensas no es tan se fuerte. habla de esto, Alberto, ¿no? La verdad, no hacemos hincapié en la mezcla de obesidad como paciente de riesgo con baja. Muy importante esto que estás diciendo. Pero ya eso se había comenzado a mencionar con la gripe, con H1N1. Hay algunos trabajos publicados. Después, por algo se incorporó como grupo de riesgo para darse la vacuna contra la gripe la obesidad. Porque la obesidad es un estado donde todo el cuerpo tiene una inflamación. Sí, sí. El tejido adiposo larga citoquinas, que son sustancias químicas que hacen daño en todo el cuerpo. Y sobre eso se instala el virus, que larga más citoquinas. O sea, es una tormenta, que es una tormenta de citoquinas que son, en una determinada cantidad, son beneficiosas, pero después cuando aumentan mucho se transforman en negativas, ¿no? Alberto, abrazo gigante. Gracias. Gracias, profe. A ustedes. Bien.